asociaciones y bueno, pues ha tocado pasar por todo tipo de vicisitudes, pero este próximo 8 de diciembre pues celebraremos 100 años y afortunados los que estamos aquí para poder recordarlo y celebrarlo, ¿no? Aquí en cristal, una cristalera que hay a la izquierda de donde estamos, figuran los nombres de socios fundadores en 1914 del Círculo de la Amistad, que nosotros llamamos el Círculo Mercantil. Bueno, pues la verdad que eso, de hablar de 100 años cuando estamos hablando y marcando en la conferencia de hoy los actos del milenio de Almería y demás, no está mal. 1000 años es mucho más, es algo más impresionante y de eso va un poco la charla de hoy. Y bueno, pues presentar a Jorge Lirola Delgado, que tiene un currículum bastante extenso. Nacido en Dalías, estudió filología semítica, licenciándose en la Universidad de Granada, doctorándose en la misma universidad con el tema Poder Navar en Al-Ándalus. Amplió estudios de lengua y cultura árabes en Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos. Ha sido profesor en las universidades de El Cairo y de Granada. Actualmente es profesor del área de estudio árabe e islámico en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Entre sus líneas de investigación destacan la Marina en Al-Ándalus, con varios títulos, la epigrafía árabe, en especial la de Almería, como fuente de información sobre la historia de Al-Ándalus. Historia andalusí de Almería. Fruto de esta línea son diversos trabajos sobre urbanismo en esta ciudad, fundada por los árabes en el siglo X, como hemos dicho anteriormente, destacando el libro Almería Andalusí, textos geográficos, del año 2005. Recientemente ha sido el guionista y documentalista del documental histórico Almarilla, Puerta de Levante, que vamos a tener la oportunidad de visionar en su totalidad aquí. En la actualidad dirige la elaboración de una enciclopedia de la cultura andalusí que consta de varias fases. En ella han colaborado 171 investigadores, especialistas todos ellos en la cultura andalusí. Ya se han finalizado 7 volúmenes, más un apéndice y un balance de resultados. Jorge Lirola fue secretario del Departamento de Estudios Lingüísticos y Literarios y director del Departamento de Lenguas y Cultura del Mediterráneo de la Universidad de Almería. Fue miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba entre los años 2000 y 2009. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudio Árabe en el mandato 2010-2013 y desde el año 2014 es tesorero de dicha asociación de alcance nacional, de ámbito nacional, que agrupa a los profesionales relacionados con la lengua árabe en toda España. Es cofundador de la fundación, no sé si lo digo bien, Ibn Tufail, de Estudios Árabes, de la que es presidente desde su creación en julio de 2003. Y bueno, pues él podrá hablar después de la fundación, pero lo cierto y verdad es que en la mayoría de los actos que se están celebrando este año y de los que he previsto en 2015 sobre el milenio de Almería está por el conocimiento y la mano de Jorge Lirola y es para todos nosotros pues un lujo tenerlo esta noche aquí, de manera que bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a Santiago Alfonso por su presentación y su invitación, y hago también extensiva ese agradecimiento al Círculo Mercantil de Albox y con mayor motivo en su aniversario centenario, y en ese sentido pues desearle que continúen muchos años más, ¿no? Bien, yo he preparado lo que es primero una primera parte de hablar sobre el Valle de la Almanzora en el contexto del Reino de Almería, del que estamos conmemorando ahora el milenio, y luego, como ya se ha anunciado, la segunda parte será la visión del documental histórico que hemos realizado, que luego ya lo presentaré brevemente. Bueno, levantando un poco la carta, todo bueno, nosotros hemos apostado siempre por ese cálamo que representa la cultura desde la Fundación, luego aludiré. Bien, todo esto se conmemora dentro del milenio del Reino de Almería. ¿Qué fue lo que pasó en el 1014? Lo que pasó en el 1014 fue que Jairán, un
eslavo que estableció la capital en Almería en los momentos en los que hasta entonces Almería y el resto de los territorios se había estado gobernando desde Córdoba, pero con la célebre dinastía Omeya, de los califas Omeya, pero a partir de un año antes, desde el 1013, va a empezar esa desintegración del califato, que fue algo progresivo hasta el año 31. Jairán, en realidad, él primero estableció su capital en Orihuela, después pasó a conquistar Murcia y se estableció finalmente en Almería, creando un amplio reino que desde Almería se gobernaba por prácticamente todas las provincias de Almería, de Murcia, gran parte de Alicante, gran parte también incluso de Toledo, de Albacete y Jaén completa y Córdoba, ¿no? El que eligiera Almería yo creo que no fue casual, sino que fue debido a que Almería era la joya del califato, porque era el puerto entonces más importante de toda Al-Ándalus y uno de los más importantes de todo el Mediterráneo, y en ese sentido producía grandes rentas y tenía una economía muy saneada. Bien, la provincia de Almería es una provincia sobre todo pues caracterizada por ser una región muy montañosa, que luego a su vez pues van creando valles, ¿no? Que lo que me voy a centrar ahora pues en este valle de la Almanzora, que en el siglo XI se gobernaba desde Almería, aunque en otros momentos también había sido frontera esta zona, y anteriormente al siglo XI estaba incluido lo que era la Cora de Tudmir, a veces había dependido de Almería, pero en otras ocasiones de Murcia, ¿no? Entonces, durante algunos momentos, cuando todo esto era la Cora de Elvira, esta zona tenía más relaciones con Tudmir, que era Murcia, la zona de Murcia. Aunque luego hubo otra época, sobre todo ya luego la época tardía, la época nazarí, ya sí, al ser frontera, ya estaba más integrado en todo lo que era ese reino de Almería. Bueno, gran parte de lo que diga también es fruto de este libro de Almería, Andalucía y su territorio, al que ha aludido Santiago Alfonso, donde traduje todos los textos geográficos relativos a Almería y el territorio que en algún momento dependía de él. Este año que viene aparecerá el complementario, que es el de los textos históricos, siguiendo todo el desarrollo, ¿no? He visto que hace poco se ha publicado aquí la historia de Albox, de Diego Cedrán. No lo he podido leer, pero bueno, me imagino que la parte árabe, porque los datos, algunos de los que voy a mencionar aquí, son datos que no son muy conocidos, ¿no? Entonces pues no suelen tener reflejo en los libros. Bien, estos datos no son míos, algunos sí, se los pasé yo a Robert Pocklington, al que le encargué precisamente para una obra que estamos elaborando para el año que viene, el que profundizara en toda la toponimia. Robert Pocklington es especialista en toponimia, yo creo que es uno de los mayores especialistas. Él está en Murcia, ahora mismo el presidente, el que me sucedió a mí como presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, ¿no? Entonces, en una reciente conferencia que nos dio allí, pues el nombre de Almanzora es uno de los nombres que se ve que estaba esta zona muy arabizada, ¿no? Como también cabía esperar, ¿no? El nombre de Almanzora viene de Al-Mansura, y aunque se ha dicho siempre que quiere decir río de la victoria, ¿no? Porque Al-Mansura, de Al-Mansur, el victorioso o la victoriosa, creemos que más bien debe de aludir al tema del agua, ¿no? Y que sea la abundantemente regada, la apoyada, porque en árabe en realidad el Mansur es el que recibe el apoyo para obtener la victoria, ¿no? Pero en ese sentido también la toponimia no creo que haga alusión a ningún antropónimo, a un nombre, sino que en ese caso también es la zona que está bien apoyada y que tiene éxito, ¿no? En ese sentido, pues, la bien regada. Yo creo que habría que traducirlo así. Bien, en este contexto es muy curioso porque hasta ahora yo le he pedido a Robert, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos, yo creo que aquí en Almería y en otros muchos sitios, ver hasta qué punto llegó la arabización. Esa arabización, por los estudios que estamos haciendo, fue muy
muy profunda, ¿no? Y tuvo mucho arraigo. Lo único es que se nota más en la microtoponimia, en la toponimia menor de los parajes, más que en la macrotoponimia. De todas formas, aquí en este plano que están los municipios de Almería, pues se ve como hay muchos municipios, entre ellos Albox, que sí tienen ese origen árabe, ¿no? Ese origen árabe. Es curioso aquí porque se ven sobre todo los dos grandes valles, el valle del Andarax sobre todo y el valle de la Almanzora y parte de la sierra de los Filabres, ¿no? Bien. Adelantando ya la sociedad de Al-Ándalus, eso es muy interesante porque, bueno, en realidad pues los árabes invadieron en la península ibérica en el 711. Fue una invasión, en cierto modo, pacífica, porque el estado visigodo estaba en descomposición, apenas hubo guerra y lo que hubo fue por pacto, ahora lo veremos en el documental, y lo que sí, explicando un poco para que se entienda también ese documental, pues en esa sociedad están los autóctonos, lo que serían los hispanos, los godos, un pueblo germánico que se había establecido aquí en la época, en la época romana, y luego la minoría judía, ¿no? Los que van a venir, los foráneos, van a ser los árabes y los bereberes, y luego más adelante también son esos eslavos que eran esclavos, aunque ocupaban altos puestos dentro de la administración, como sería el caso de Jairán, que era un general de Almanzor. Todos estos serían musulmanes, mayoritariamente, y luego la población, pues lo que se ve que inician unos procesos de arabización e islamización. Hubo parte de la población que continuó siendo cristianos, que son los llamados mozárabes, que viene de una palabra árabe que quiere decir musta'arab, porque toda la población se arabizó, y de hecho el nombre mozárabe es aquel que parece árabe, pero no es árabe. Es lo que quiere decir. Y luego los muladíes, que era el muwallad, era el que ya había nacido musulmán. Estos son los que se habían islamizado, ¿no? Y los judíos continuaron pues siendo judíos. Bien, eso para entenderlo, la sociedad fue bastante, bueno, habría que ver muchos más conceptos, lo que luego van a ser los mudájares, pero eso ya es la fase final, ¿no? de Al-Ándalus. En realidad pues hubo una gran crisis en el siglo IX, eso aparecerá luego en el documental, que Al-Ándalus se podría incluso considerar como las primeras taifas y las segundas taifas, porque de hecho el territorio de Almería llegó a gobernarse de forma independiente a finales del siglo IX, los célebres marinos de Pechina, aunque en ese caso el Estado estaba mucho más reducido, pero eso daría, si seguimos por esa línea, sería para dar aquí toda una charla sobre ese tema, ¿no? Bien, nosotros lo que hemos hecho en la Fundación, nuestra gran obra sigue siendo la Biblioteca de Al-Ándalus, a la espera de la crónica, que ya la hemos iniciado, pero tardará aún en salir, y ahí es donde podemos comprobar, aquí están los 2.465 autores que hemos biografiado, dónde nacieron, esto solamente dónde nacieron. Aquí podemos hacernos una idea ya de ese grado de arabización, como se ve que incluso el Valle del Ebro estaba arabizado, pero era fundamentalmente la zona levantina y sobre todo por la zona de la actual Andalucía, las zonas más arabizadas, ¿no? Si vemos un detalle, pues veremos que aquí también Almería fue una de las grandes ciudades de Al-Ándalus, sobre todo hasta el siglo XII. Hasta el siglo XII prácticamente fue la cuarta, ¿no? Luego la desplazó Málaga porque era el gran puerto, ¿no? Entonces por eso hay una gran actividad intelectual y de forma pareja pues también comercial y de distinto tipo. Esos estudios nos están determinando, solo he traído aquí una de las estadísticas, que es la media de vida, ¿no? Aunque esto es relativo a los intelectuales, se puede en cierto modo extrapolar, ¿no? Entonces es curioso porque en la época de Al-Ándalus la media de vida es de prácticamente 70 años, ¿no? 69, una media de vida bastante elevada, porque parece que había calidad de vida, ¿no? En ese sentido. Aunque bueno, esto se puede pensar que los intelectuales, que para que fueran reconocidos tenían que vivir bastante, porque si no, no se incluían, pero por eso en esta misma estadística hemos puesto tanto las edades máximas como las edades mínimas, y en las edades mínimas podemos ver cómo algunos intelectuales morían a edad prematura, y eso no era óbice, no era impedimento para que fueran considerados
y fueron incluidos. Bueno, si nos centramos ya en la toponimia, y en esa toponimia he traído aquí a hablar muy rápidamente, ¿no?, de la toponimia mayor, de lo que son esos topónimos que vienen de origen árabe, ¿no? En el caso de Al-Box lo hemos encontrado, que es, luego aparecerá en árabe, ¿no?, el castillo de Al-Bukhs en una de las biografías. Y bien, aunque Robert piensa que no significa la tierra de secano, esa opinión mía, no opinión, sino de lo que he encontrado, él piensa que sería la oquedad, ¿no? Hace falta investigar un poco más lo que significa ese Al-Bukhs. Lo que está muy claro es que Al-Box viene de Al-Bukhs, ¿no?, de esa palabra árabe, y qué es lo que podría significar. A mí me da la sensación de que es la tierra de secano en contraposición a otras tierras de regadío de la zona, ¿no? Armolea también es otra de los topónimos, todos los que suelen empezar por A, ¿no?, o Al, o también dependiendo de ella, y en este caso sería Al-Buraya, que sería la torrecilla, ¿no? De hecho, pues si vemos Armolea, pues se destacaba ya por esa torrecilla, ¿no?, Al-Buraya. Armuña de Almanzora, también eso es muy típico, que son las almunias, que eran las fincas de recreo, o el huerto, la huerta, ¿no? Podría haber bastante agricultura. Este otro de los que hemos encontrado, precisamente en la biografía de un albogense, aparece, porque aparece un texto donde Ibn al-Hatib menciona distintos topónimos, ¿no?, y todo parece indicar que Olula viene de al-Uluwa, que sería el aloe. Partaloa, Robert piensa, y yo creo que ha atinado, que viene de lo que es Qaryat al-Huwa, ese viene mencionado también en ese texto, y sería la alquería de la olla, es lo que significaría. Bien, Suflí sería pues el de abajo, ¿no? Eso es igual que Alfoquía, eso no lo hemos traído, pues sería la de arriba, ¿no? Alfoquía, en el caso de Urgena. Bien, la mayoría de topónimos son topónimos latinos. La toponimia mayor, porque lo que hicieron precisamente los árabes que llegaron, se inició un proceso de arabización e islamización de todas las poblaciones de aquí, y fueron respetuosos con toda esa toponimia, ¿no?, porque no hubo ningún tipo de cambios de poblaciones, sino que se mantuvieron en la misma población autóctona, ¿no? Unos se arabizaron, todos se arabizaron, unos se islamizaron y otros no se islamizaron. Pero hemos de ser también conscientes que toda esa toponimia latina, o incluso otra toponimia anterior, porque hay también muchas toponimias, no lo he traído aquí, pasó todo por el árabe, y no ha venido por el árabe. Pongo solo un ejemplo, que es el de Tíjola, ¿no? Tíjola, él piensa que es un nombre de líbero, sobre todo porque en euskera también eso significa, el elemento ili es ciudad, y luego tegi, la ciudad de la edificación, ¿no?, que sería tagili en latín, que pasa de ahí, y luego en árabe con la imala, que la A larga pronunciaba una I, pues en lugar de decir, igual que también ha quedado Bayana, decían Bellina, pues decían Tíyula y quedó en Tíjola, ¿no? Bien, eso está por hacer, como digo, y vamos a ver si lo hacemos, empezamos el año que viene, un estudio de toda la toponimia menor, de toda la provincia, para que de ese modo comprobemos también hasta qué grado se dio esa arabización. Muchos de estos estudios los estamos haciendo de la Fundación Im2File, que precisamente Im2File, en este jueguecito que hemos elaborado de la Biblioteca de Al-Ándalus, precisamente es un autor que es de Tíjola, ¿no? Nosotros lo hemos destacado, aunque antes se pensaba que era de Guadix, pero era porque Guadix en esos momentos estaba supeditado Tíjola estaba supeditado a Guadix, estaba allí incluido. Pero por los datos que hemos encontrado hay que considerar lo que es de Tíjola. Este es un autor muy conocido por una parte dentro de los estudios más especializados, pero bastante desconocido por el gran público, aunque es un autor muy interesante porque tiene una obra que es muy recomendable lectura, que es El filósofo autodidacta, ¿no?, donde hace una teoría del conocimiento de una forma, en principio, también muy amena y planteando cosas muy novedosas para la época. Él era médico y filósofo de los almohades, ¿no?, y fue el que precisamente presentó a Averroes, al célebre Averroes,
y el que le encargó por parte del califa de que comentara a Aristóteles, ¿no? Al gran filósofo griego. Bien, me voy a centrar ahora de forma muy rápida, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, en distintos personajes de toda esta zona, ¿no? Hemos visto Intufail, de la zona de Tíjora. Este es muy conocido, Al-Arbuli, ¿no? Aunque en Al-Arbuli aquí ha habido un problemita, porque en realidad nosotros en la enciclopedia no hay que leer Al-Arbuli, sino Al-Uriyuli o Al-Auriyuli, era de Orihuela, ¿no? Aunque en ese momento Orihuela ya había caído en poder cristiano y se trasladó al reino de Granada. No sabemos dónde se estableció, ¿no? Pero en realidad los de Arbolea se llamaban Al-Buraiji, era como se llamaban, porque hemos visto que Arbolea era Al-Buraija, ¿no? Pero bueno, de hecho, pues hemos encontrado, hay también otro que eran una familia de Arbolea, Al-Balawi, un autor que vivió en Almería en el siglo XIII y el XIV, ¿no? Porque hay, si profundizamos sobre todo en la fuente biográfica, hay muchos individuos de esta época que son muy desconocidos y que hay que destacarlos. En ese sentido, hoy presento aquí lo que es un albogense, que es Habib ibn Muhammad ibn Habib, que debía de ser hispano. Eso lo vemos en las cadenas genealógicas. Cuando son cadenas de este tipo cortas, es que quiere decir que era un hispano, que no era un árabe, ¿no? Porque si no también hubiera dado la nisba tribal que tenía, como hemos visto por ejemplo en la anterior, el de Arbolea era Al-Balawi, que es una nisba tribal árabe, ¿no? Bien, de él conocemos que también tenía un hermano, Malik. Yo interpreto que Habib era mayor que Malik, porque también en la tradición andalusí era muy habitual siempre poner el nombre del abuelo. Como aquí vemos, su padre se llamaba Muhammad y su abuelo Habib. Eso quería decir el abuelo paterno, eso era costumbre siempre hacerlo así, ¿no? Entonces, por eso podemos tener certeza de que era el hijo mayor, ¿no? de su padre. Sabemos que bueno, se interesó por el léxico, el derecho, distintas materias, estuvo varias veces en la capital, y aquí hay un personaje muy célebre que era de esta zona, que era de Vera, que estaba establecido en Granada, Ibn al-Fajjar, ¿no? Aquí he traído, en ese texto es donde aparece escrito al-Bukhs, aunque ahora, hasta ahora, en el texto que hay en la Ijata, que tiene muchos errores, aparecía escrito así como an-Najash, pero no tenía nada. Pero eso simplemente, con cambiarle estos dos puntos que aparecían, lo convertimos en al-Bukhs y aparece este topónimo, ¿no? O sea, además, la misma biografía, toda la relación que se da con Vera y todo eso, no cabe duda. Yo creo que no cabe ninguna duda de ello, ¿no? Bien, aquí tenemos otro personaje que es Khaled al-Balawi, esta tribu de al-Balawi, que debía de ser una de las tribus que se establecieron aquí. En el documental verán que hemos destacado algunas otras, pero porque no hemos centrado en la zona de Purchena o en la zona de Tíjora, pero podríamos también destacarlo. Estos al-Balawi, que en este caso pues estaban en la zona de Cantoria. Este es un autor de Cantoria, Khaled al-Balawi, que hizo la peregrinación y se ha conservado su obra, una obra a la que yo le tengo un gran cariño porque me la encontré cuando yo estaba estudiando en Marruecos, ¿no? Y a partir de ahí pues pude sacar muchas informaciones, sobre todo porque nos da un diario que va escribiendo de todo su viaje a Oriente con todos los maestros que va estudiando, y entonces pues nos dice la fecha exacta en la que sale de su pueblo de Cantoria, que es el 7 de octubre de 1335, estuvo en Almería hasta el 24 de diciembre, el 24 de diciembre embarca en la puerta de la aduana. Es la primera vez que encontraba el nombre de esa puerta, ¿no? Era la puerta que estaba al final de la calle Real, ¿no? Luego me han vuelto a aparecer en otros textos. Y la verdad es que es una joya. Ese libro hasta ahora está editado, pero no está traducido, ¿no? Sería siempre interesante, lo que pasa es que es muy complicado. Este otro autor que había mencionado anteriormente, que era Ibn al-Fajjar al-Bairi, el de Vera, este estaba establecido en Granada y era un maestro muy célebre, sobre todo de lingüística, ¿no? Y tiene un comentario que el manuscrito se ha conservado, está en el Sacromonte, que es el comentario de las frases de una obra de As-Sajjaji, un filólogo muy importante oriental, y él pues lo que hace es hacer ese comentario difundiéndolo y ampliando los conocimientos que se tenían. Bien,
Yo creo que, bueno, el que conozcamos precisamente a gente del Valle de la Almanzora del siglo XIV es debido a una serie de circunstancias, porque la mayoría de ellos lo conocemos a través de Ibn al-Jatib, ¿no? Eso no quiere decir que no haya en otras épocas anteriores, lo que pasa es que a veces nos faltan esas obras, ¿no? Ibn al-Jatib, él, aparte que pues, a través de Ibn al-Fajjar, como estuvo establecido en Granada, también resulta que Ibn al-Jatib vino por toda esta zona, acompañando a Yusuf I. En el 1347 tiene un relato que además lo ha dejado en su obra Hatrat al-Taif, una obra muy complicada de traducir, pero a mí me gustaría, se lo estoy encargando a Fernando Velázquez, a ver si, porque él es uno de los capacitados para hacerlo, porque yo creo que este viaje que hicieron fue porque se había producido algún terremoto en esta zona, ¿no? Y quizás sea la explicación para poder ubicar en qué momento fue, porque muchas de las localidades que hay, sobre todo, pues, tanto en Vera, lo veremos en los documentales, Vera se trasladó del Cerro Montroy, se trasladó al Cerro del Espíritu Santo, Mojácar se trasladó del cerro que hay enfrente al otro, y habría que ver cuándo fue eso. Eso fue, sin duda, yo creo que fue fruto de un terremoto, igual que el otro de Vera, que luego fue posterior, ¿no? De 1518. Y quizás pudo ser en estos momentos porque este viaje es un viaje de inspección donde va describiendo todos estos lugares bueno, además era la máxima autoridad. Yusuf I era el sultán granadino y visitó todo ello, ¿no? Ahí solo he traducido algunos pasajes y son muy bonitos pero muy complicados de traducir, esa es la prosa de Ibn al-Jatib. Bueno, como no podía ser menos, esta zona ya en aquellos tiempos pues destacaba por el mármol, ¿no? Ese mármol, la cantera de Macael, sobre todo que han dado y nos han dejado muchísimas inscripciones. Esta es la más antigua, va a aparecer en el documental porque le hemos cambiado la fecha, hasta ahora se entendía que era del 854 y ahora nos hemos dado cuenta que es del 848, hay que adelantarlo, una de las primeras de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, esta imagen que ha salido aquí, que se ha elegido, no la elegí yo, es en realidad fruto de un dibujo de Juan José Tonda, que ha hecho distintas recreaciones, y aquí lo que hace es una recreación de la Mezquita Mayor, de la puerta de la Mezquita Mayor de Almería, donde coincidiendo ahora lo que es el Patio de los Naranjos, aquí está la Alcazaba, y aquí el Alminar, ¿no? Ese Alminar se ha conservado una inscripción, en este caso está en Instituto Valencia de Don Juan, una inscripción muy interesante porque es una inscripción conmemorativa del aumento de la altura del alminar de esa mezquita, ¿no? Nos dice que la realiza el cadí de la comunidad de Almería, Abu Muhammad Abdelhak Ibn Atiyah. El cadí es lo que ha dado la palabra alcalde. Al-Cadi, que era el juez, el que dirimía los conflictos entre los vecinos, dio la palabra alcalde. Conocemos muchos alcaldes de los distintos pueblos y sobre todo de Almería conocemos muchísimos, ¿no? Yo creo que habría que ir difundiendo por todos esos nombres también. En este caso nos explica ahí mismo que el origen, la intención era para que la voz del almuédano tuviera más alcance, porque Almería había crecido bastante, y se nos da también quien actúa de inspector, ¿no? Que es Abul Fadl Mubarak, un alfaquí, un jurista y un alamí, ¿no? Y se realizó, bueno, el aumento fue de 10 codos, lo que suponía unos 5 metros, 4,70 metros, ¿no? Esto no ha salido aquí muy bien, pero que ese aumento se hizo en el 1136-37. Es la fecha que se da. Es curioso porque aquí no se da una fecha precisa, sino solo el año, ¿no? En este caso, pues eso seguramente sería porque no hubo un acto institucional de conmemoración, sino simplemente se dejó constancia y ya está, ¿no? He traído algunos ejemplos de todas esas inscripciones. Estas, por ejemplo, se conservan en Frankfurt, porque hay algunas que se llevaron como trofeos de guerra en la conquista de 1147, aunque hay otras también que se exportaron, ¿no? Esta otra que hablan de mezquita y que está en la Hispanic Society, en Nueva York, ahí tiene una de las colecciones más ricas. Y estas sí se sabe que son de Almería y que son frutos de la exportación, porque ya se exportaban, y lo que está por ver si seguramente se exportarían ya también talladas, ¿no? Lo que son, porque eso se ve muy claramente que es el cúfico almeriense
de aquella época, y además también la tipología, porque hay unas tipologías muy características. Estas la mayoría son inscripciones funerarias, no me voy a extender demasiado, solamente aludir a unas tipologías que empiezan siendo un campo epigráfico central con unos laterales, luego se va apareciendo estas típicas que son del arco simbólico, que se interpreta como que pueda ser el mihrab de la mezquita, como una forma de rezar hacia esa, dirigirse ahí para rezarle al muerto, o también como podría ser como la puerta, un símbolo como la puerta del paraíso, ¿no? Que también en toda esa tradición islámica se habla, ahí está Ridwan, el equivalente a San Pedro, ¿no? Y hay una escatología muy rica dentro del Islam. He traído también estos ejemplos de fragmentos que han aparecido en la Alcazaba y que yo estoy convencido de que sería el palacio de uno de los palacios, estarían en uno de los zócalos del palacio de la Alcazaba, ¿no? Ahí debe haber varios y en distintos momentos, ¿no? Y en este caso han ido apareciendo distintos y lo más seguro es que sean un poema. No he conseguido todavía, está pendiente, pero se ven esos zócalos ricamente decorados, ¿no? Y debe ser un poema con letras de rima en nun, ¿no? Se ve aquí porque además está el final y se ve claramente esa nun, ¿no? En esa rima. Y además la misma de esos fragmentos que pues dice, y mira a, ¿no? El que la contempla. El problema es que son muy fragmentados. Lo interesante sería encontrar el poema en alguna fuente y así podríamos restituirlo y poder conocer cuáles eran los poetas de la Alcazaba, del mismo modo que se fueron conociendo los poetas de la Alhambra. Aquellos poetas, conocemos poetas que vivían en la Alcazaba y que cantaron a los gobernantes, pero lo que no sabemos cuáles dejaron versos suyos en los muros de la Alcazaba, ¿no? Del mismo modo que Ibn Samrak, sobre todo, pero también Ibn al-Jadid e Ibn al-Jayyab los dejaron en la Alcazaba. Bien, Almería es muy rica y en esas inscripciones funerarias aparecen muchos poemas. Eso es un elemento muy característico, ¿no? Aquí he traído uno donde, igual que los de los muros, pues suelen interpretarse directamente a la persona, ¿no? Que los lee, ¿no? Deteneos y preguntad a mi sepulcro por mi estado. Sacaréis de vuestra pregunta el mayor partido. Sed generoso en rezar por mí, todos juntos, pues con ello espero que Dios perdone mis pecados. He trocado el trato y la sociedad por el aislamiento en una morada donde el esclavo es considerado igual que el libre, ¿no? La muerte también como igualitaria en el Islam, aunque aquí el mismo Islam prohibía la ostentación en la muerte, pero el caso es que los almerienses hacían esa ostentación, porque muchos de ellos se ponían la inscripción funeraria, ¿no? Y por eso que ahora tengamos una riquísima colección de inscripciones funerarias como esta. Se dan casos muy curiosos. La Almería es que tiene la colección más rica de inscripciones de todo, exentas de toda Holanda, no incorporadas en las edificaciones, pues en ese caso es lógicamente Granada la que más tiene, ¿no? Pero además las de Almería son todas prácticamente realizadas en mármol blanco de Macael, y la pena es que bueno, están muy repartidas por el mundo. Hemos dicho en Spanish Society hay en Nueva York, está también en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de la Alhambra, y con casos muy curiosos porque, por ejemplo, esta misma hay un fragmento que está en el arqueológico y otro en el Museo de la Alhambra, y los dos fragmentos se completan directamente. Estas son las típicas macabrillas que se ponen de moda, sobre todo en el siglo XII, la primera mitad del siglo XII. Aquí tenemos dos fragmentos de la misma macabrilla y cómo se pueden unir, y ahora también imitando la caligrafía podemos incluso restituir el texto que nos falta, ¿no? Cuando son fórmulas. En este caso es un Al-Basti, uno de Baza, un artesano, Asanná, un artesano que vivía y muere en Almería, ¿no? Y se va viendo que Almería hay una ciudad que es muy cosmopolita porque había establecido de toda la zona. He traído también estos dos fragmentos que se conservan en Purchena. Juan Grima las conoce bien.
precisamente además son de la misma inscripción. Incluso ahora mismo no me ha dado tiempo de restituirlo, pero yo creo que se podría restituir bastante bien. Si la restituye aquí en el texto, no empezaría Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el nombre de Dios clemente y misericordioso, Dios bendiga a, y ahora ya empieza aquí, Muhammad, a Mahoma, ¿no? Y ya empieza gentes, ¿no? Oh gentes, ciertamente, ya lo que Dios promete es verdad, es una zona coránica muy conocida que suelen ponerse en inscripciones funerarias, ¿no? Y luego vendría, esta es la tumba de, y conocemos la parte final del nombre de Imhamid, Allah. Este no he conseguido totalmente leerlo, antes proponía al Qaisi, ahora pongo aquí a Romaili, que se ve como una raza. No estoy muy seguro todavía de que haya atinado con la lectura, ¿no? Y no era como se decía el de Macael. De hecho, Macael no lo he puesto aquí, pero sería un topónimo. Robert Pocketon piensa que sería de los llamados paleocristianos, porque sí aparece también en el texto este que he aludido, en esa carta de aquí del Albogense, que aparece, que lo escribe Ibn al-Hatib, y aparece como Al-Mahai, que vendría Macael, y que sería una adaptación de Micael, de Miguel. Y será curioso porque en la provincia, y también se puede ver cómo hay muchos de esos topónimos de paleocristianos que se establecen, entre ellos Enix, que sería de Inex, Zurgena, que sería de Susana, o en este caso Macael, que sería de Miguel, ¿no? Bien, y concluyo con esto y presento un poco el documental. Antes de hacerlo, este documental Almarilla, Puerta del Levante, que lo hicimos con motivo del milenio, lo hemos realizado segundo plano. David Aguirre, que estaba pensado que pudiera venir, pero lamentablemente hoy no nos ha podido acompañar, y la Fundación Imtufile, y lo hemos hecho con el patrocinio de la Diputación y con el apoyo tanto de la Junta de Andalucía como también Cosentino, el Grupo Caparrós, y igualmente la Sociedad Española de Estudios Árabes me ha dado ese apoyo. En ese documental lo que hemos pretendido es, pues bueno, apostar sobre todo por ese conocimiento, cómo podemos aprender de la historia. Almería veremos que fue una ciudad muy importante y sobre todo fue por mirar hacia el mar, ¿no? En uno de los ejes se verá que es el agua, como Almería es una provincia que tiene abundancia de agua salada, pero es deficitaria en el agua dulce, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando ha sabido sobre todo mirar hacia el mar, integrar las rutas marítimas con las terrestres, pues ha sido centro, mientras que cuando le ha dado la espalda al mar, pues han sido periodos de decadencia. Bueno, hemos hecho distintas líneas argumentales, pero una de ellas también es, la primera parte está dedicada a la historia, que va a ser muy rápida, y luego a la geografía donde también hemos intentado meter textos literarios que se conservan mucho, aunque siempre ligados con el tema del territorio, ¿no? Poemas que tengan relación con el territorio. Se verá también que hemos realizado una recreación de Almería en 3D, que es una gran novedad porque hemos dado ese salto. Hasta ahora había, el mismo Juan José Tonda había elaborado una visión de Almería, previamente estaba la de Pituco, y nosotros hemos dado ese salto donde sobre el callejero actual hemos ido colocando, porque hemos dejado ya todo preparado para seguir profundizando en ese conocimiento de Almería y poderlo ver. Yo creo que es mejor que lo veamos directamente y a partir de ahí, pues ya con cualquier pregunta o cualquier cuestión que se suscite podemos verla, ¿no? Pero hemos descansado y pasamos a espero que hayan disfrutado del mismo modo que disfrutamos nosotros realizándolo, porque la verdad es que fue muy grato. Nos quedamos con ganas de más y estamos
se quedaba muy recargado. Bueno, como han visto también, el trabajo es fruto de un amplio equipo de personas, ¿no?, que se han ido destacando ahí, empezando por la música, ¿no? Ángel Salazar, que es música andalusí actualizada, la voz, Juan José Tebas, que estamos muy agradecidos, el profesor Juan Carlos VI y Juan Carlos Ruiz, ¿no? Bueno, aparte de todos esos que se han visto ahí, luego también estamos muy agradecidos pues, a los que han colaborado, el Cosentino, Junta de Andalucía, la Diputación, el Grupo Caparrós, ¿no? E igualmente a otras personas como aquí presente Juan Prima nos representa, ¿no?, a todos estos que aparecían donde nos han facilitado la labor, ¿no?, en este caso Juan Prima con lo que es las monedas, Narciso Espinal, sería larguísimo ahora también. Bueno, si os parece, les parece, pues podemos abrir un turno de intervenciones, preguntas, para que quien quiera realizar alguna. Quisiera hacer dos preguntas. Una es sobre la toponimia de origen paleocristiano. Me ha parecido muy interesante. Ha citado que Macael podría venir de Micael, Miguel, y ha citado otros nombres como Enix, que quizá viene de Inés. Y entonces, respecto a esto, en la provincia hay varios topónimos, nombres de poblaciones que terminan en el sufijo terminado en X, Enix, Felix, Alsodux, Inox, Benadux. ¿Pudieran tener un origen en común o no tienen nada que ver? Tranquila, no se preocupe. Bueno, yo no soy especialista en toponimia, pero me gusta mucho, ¿no? Sobre todo la toponimia es muy rebaladiza, hay que ser. Entonces, bueno, yo en mi caso cuento con el asesoramiento de Robert Pocklington, al que le estoy pidiendo pues, que haga ese estudio de la toponimia. En el caso concreto que plantea, no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, Alsodux es muy evidente que el elemento árabe, y además aparece en el libro de cuentas de la Alcazaba, aparece escrito y es Asudus. Asudus es el sexto, la sexta parte, ¿no? Seguramente se referiría al reparto de agua que tenía, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Hay elementos que son muy característicos. Cuando aparece el elemento al ser el artículo en árabe, pues evidentemente indica, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, la mayoría de los topónimos, cuando si son árabes, entran con artículo, ¿no? El caso de Almarilla, Albox, ¿no? Bien, está bueno, ha sido un gran avance, yo creo que lo que ha hecho ahora Robert Pocklington, porque en una de las conferencias que le encargamos, pues lo que ha hecho ha sido establecer pues toda esa toponimia empezó primero a despojar por los castellanos, ¿no? Los castellanos, como por ejemplo Garrucha. Pero Garrucha se refería al caso de que también aparece el nombre de era Almoraish, ¿no? Creo que sí. Él llega a la conclusión de que Garrucha sería la traducción de la palabra Marisha en árabe, precisamente significa garrucha, ¿no? Entonces sería como una traducción, ¿no? Entonces, bueno, luego tendrían los árabes, que toda la toponimia que nos ha venido ha pasado por los árabes, ¿no? Luego, antes de los árabes, estaba lo latino, que pasa igual. Muchas veces todo lo que había previo pasó por lo latino, ¿no? Igualmente, él ahí hizo un capítulo especial a la toponimia paleocristiana y luego el otro cuando estuvo tratando también el territorio, porque todo lo que fue esa cristianización también dejó huella, ¿no? Y es muy representativo. En el libro que hagamos sobre Almería vamos a poner este tipo, porque es muy indicativo cuando se ponen los topónimos y dónde están repartidos, dónde están, ¿no? Luego, pues evidentemente habría que ir remontándose hasta también sobre todo pues en el íbero, que da muchas de las claves, ¿no? El tema es que la toponimia mayor, al ir pasando por cada una de esas civilizaciones, pues sobre todo ahí se ve también la civilización, la romana, actuaron de modo imperialista, ¿no? Y acabaron con todo lo que había antes, precisamente por eso no quedó, y ahora nos resulta muy difícil porque el íbero pues no sabemos prácticamente nada de él, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces por eso yo lo que insistía también, que es algo que debemos de hacer, tiene que ser un trabajo colectivo de mucha gente, el que se recoja toda la toponimia menor también, y ahí es donde se verá también poniéndolo en esas familias de topónimos, ¿no?
Sí, bueno, la X, es decir, que termina en X, eso totalmente diverso, ¿no? Por ejemplo, al box, al bush, al bush, entonces pues viene de una shin, ¿no? En el caso que te decía, al sodux, viene de una sin, no una shin, sino una S, ¿no? En lugar de una... aparte luego en los idiomas, luego también el problema es que muchas veces lo que hay que tratar es de ver qué significa cada cosa y ver si realmente tiene su sentido, ¿no? Porque ahí vienen también los falsos amigos, ¿no? Muchas veces parece un topónimo y tiene un significado y pues ya tiene significado, pero hay que verlo en su origen, ¿no? La toponimia solía ser, pues la mayoría de las veces nos sorprenderíamos porque son cosas generales, ¿no? Nos describen el territorio. Por ejemplo, un caso muy concreto, y suelen ser además estos dobles cuando decimos Cabo de Gata. Eso yo ya sí estoy seguro, cuando decimos Cabo de Gata, estamos diciendo el Cabo del Cabo, pero en dos idiomas distintos. En ese caso, Gata, en árabe lo he documentado que viene escrito en la última fase, viene Gapta. Previamente, Gapta, Gapita, entonces evidentemente no un topónimo árabe, y lo que creo que es una adaptación del latín, que era caput. Caput lo convierten en femenino, porque en árabe en la mayoría de los lugares son femeninos, entonces, y le trastocan, lo convierten en un participativo capita, y ese capita va degenerando hasta que da un gapta, gata. Entonces decimos el cabo del cabo. Suele ser normal y llamaba a la gente siempre el cabo. Todo ello igual, en eso, los llanos del Alquián, pues Alquián significa en árabe los llanos. Entonces, igual la cuesta de Acaba en Granada, ¿no? En la cuesta de la cuesta, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, otro caso, por ejemplo, Mojácar. Mojácar nuestro viene del árabe Muyácar y aparece así escrito por Ibn al-Hadid en el siglo XIV. Pero en cambio, si nos vamos al Inglisi, no escribe Muyácar, sino escribe Munt-Shakar. Munt-Shakar es claro que es latín, ¿no? Monte Sacro. Monte Sacro, lo que pasa luego lo contrajeron, quizás también coincidiendo con el cambio de ubicación. Y luego ya tiene su sentido, Monte Sacro tiene su sentido en latín, ¿no? Aunque podría ser también, evidentemente, ese lugar podría tener un poblamiento anterior y haber tenido otro nombre que fuera próximo o no, o simplemente era un nombre muy diferente y los romanos le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces, la generalización de ese sufijo con diferentes orígenes, ¿eso se sabe cuándo se ha producido durante el reinado nazarí o el siglo XVI, XVII? No, pero eso se va produciendo, es decir, cuando la coincidencia de sonido, eso no tiene un momento determinado, sino que es general. Bueno, el caso, es decir, el caso del paso al castellano, eso sí tiene su momento, ¿no? Eso se ve sobre todo en los arabismos, ¿no? En los arabismos, ya no solo en la toponimia, sino en las palabras árabes, pues se ven que según sea el momento en el que pasan, la fonética que tenía el castellano era diferente, y no solo la fonética del castellano, sino la fonética del árabe, ¿no? De dónde partían, ¿no? Entonces, por lo que he mencionado antes, de una larga que daba una I, y entonces pues en casos como Banjana, que daban Bellina, pronunciaban Pechina, ¿no? Que también en palabras como Albanna en árabe es el constructor, y que viene otra palabra albañil, con una I, ¿no? O luego otros topónimos, en el Valle de la Almanzora, pues, por ejemplo el caso de Purchena, Burshana, si hubiera pasado en época ya muy tardía, pues hubiera sido Purchina con una I, pero en cambio da Purchena, se queda todavía en una E intermedia, ¿no? Pero bueno, eso hay una amplia gama de posibilidades. La otra cuestión que le quería plantear era sobre una obra que leí hace pocos años de los hermanos García Latorre, Antonio Salano, y entonces corríjame si me equivoco, pero creo que sostiene que la principal actividad mercantil de Almería en los siglos XI y XII era el comercio de esclavos. Ella se convirtió en un centro de distribución de esclavos en toda la Alhambra. Pero claro, no sé si hay fuente literaria, epigráfica, general, porque claro, no recuerdo muy bien, pero no
existía esclavitud tanto en el Al-Ándalus como en el mundo cristiano, ¿no? Es decir, eran sociedades esclavistas, entonces era un gran negocio todo el tema de los esclavos, ¿no? En el mundo islámico tenemos informaciones, sobre todo por el mismo caso, Jairán era un esclavo que era eslavo, lo habían traído, entonces lo habían traído del territorio de la zona de Yugoslavia. Lo que hacían, lo educaban desde pequeño, y en ese caso la esclavitud había existido en el mundo romano, con unos tintes muy diferentes, porque eran, de hecho, si ellos hicieron grandes obras públicas era porque tenían una mano de obra baratísima, era totalmente barata, porque ahí que pudieran construir grandes obras. En el mundo islámico también existió esa esclavitud, ¿no? Y como digo, también en el mundo cristiano, aparte que luego un gran negocio también era el apresamiento de las otras personas cuando no había un tratado un tratado firmado de paz, pues se apresaban a los otros y se les pedía un rescate, ¿no? Lo primero que se pedía era un rescate para poderlo liberar, ¿no? Si se pagaba bien, y si no, pues pasaba a ser un esclavo, ¿no? Yo no diría de todas formas que era la principal vía, porque bueno, no era solamente Almería, sino en el caso también se conoce, hay muchos datos porque en el mundo islámico estaban los eunucos también, ¿no? En ese caso se sabe que los que hacían las operaciones eran los judíos, ¿no? Y se sabe además que eran de la zona de Lucena, sobre todo, que era una ciudad totalmente judía, ¿no? Con eso. De todas formas, aunque ese tráfico existía en unos determinados momentos más potenciado o menos, luego además el mayor consumidor de esclavos era el Estado, ¿no? El Estado Mella, en este caso, en Córdoba, ¿no? De todas formas, Almería tenía otras muchas bases económicas, ¿no? Sobre todo el mármol, que ha tenido continuidad, y otra gran empresa que no tuvo continuidad, que era la seda, ¿no? La seda, además, se tienen muchas noticias de toda la zona de la Alpujarra, la zona de los Filabres, ¿no? Esas sierras eran productoras de seda, ¿no? Que luego se exportaba, se conoce que se exportaba en crudo y también se exportaba en tejidos ya elaborados que tenían una gran reputación. En ese sentido, Almería obtenía una gran renta de la seda y también del mar. En la fuente literaria no mencionan que fuera un puerto de distribución, de llegada y distribución de... La fuente literaria se centra en la seda, sí, en la bueno, también, ¿no? Sí, lo menciona Al-Idrisi, lo mencionan todos, que Almería, en cierto modo, era una especie de puerto franco. Era un puerto que incluso en periodos, yo creo que en periodos en los que había guerra abierta y en donde ya eran o todos moros o todos cristianos, sobre todo en la época almorávide, Almería tenía un estatus especial porque le interesaba a todos, incluido a los almorávides, ¿no? Porque de hecho la época de mayor esplendor de Almería es la primera mitad del siglo XII, una época como el Almorávide donde hay continuas luchas y guerras, ¿no? Y donde además pues ahí consta la expulsión de los tanto de los judíos como de los mismos también de los mozárabes, ¿no? Porque se entendía que en muchas ocasiones hay fetuas sobre ello que era, sobre todo en el caso de los mozárabes, podían colaborar con los ejércitos cristianos. Como digo, eso sí está muy documentado porque hay datos muy dispersos y en otros más específicos, ¿no? De cómo Almería pues, era un puerto de distribución. Sobre todo luego, además, que incluso ha desaparecido la mayor parte de la documentación, lo que es la documental, esos documentos, pero se han conservado en algunos casos. Pues, por ejemplo, en la Geniza del Cairo aparecieron una riquísima documentación judía. Entonces es curioso porque ahí Almería tiene una gran presencia y se menciona pues también una colonia judía floreciente en Almería que tenía muchos negocios y nos aluden a incluso qué tipo de productos se estaban exportando, ¿no? Luego, yo quisiera añadir algo, y es que hay un factor que no ha contado, pero porque le ha pasado, que yo sé que lo conoce muy bien, y es que Almería fue la principal ceca de emisión de monedas de oro en la época de los almorávides. Ese oro venía del Imperio Almorávide, llevaba
todo lo que es buena parte del Sáhara, el norte de África, llegaba hasta los reinos negros, ¿no? Desde el Malito esto, ¿no? Más toda España, pero en España, bueno, lo que hagan, cada ciudad se emitía monedas, pero Valencia, Sevilla, Algeciras, pero la ceca de Almería en esa época, en esos 50 años que dura el Imperio Almorávid en España, solamente Almería emite más que toda la moneda, es decir, más que Sevilla, más que Valencia. Entonces, si aquí estaba el oro, es decir, las fábricas de oro, es porque es donde estaba el comercio, y no sé, eso está más que probado en montones de libros. Esa importancia de Almería es indudable, y es justo al final de esa época cuando viene el testarazo de los cristianos y unen la ciudad. Es decir, si eso no hubiera ocurrido, Almería hubiera sido hegemónica en Al-Ándalus. Es decir, que el oro sí, es decir, aparte de la seda, aparte del mármol, y eso implica pues, muchísimo comercio, muchísimo... Sí, eso aparecía en el documental, lo que hemos destacado de este tema, que la numismática es una de las pruebas innegables, ¿no? Es decir, por eso, porque se documenta. En la época almorávide fue, bueno, pues Al-Ándalus no disponía de oro y solamente el imperio, como en estos casos, como el de Almorávide, que conectaba con toda la África subsahariana, pues venía de ahí ese oro, ¿no? Que además, curiosamente, bueno, las monedas de Almería hay repartidas por todos sitios, lo habíamos destacado como esa muramitilla, lo que dio el Maraví, ¿no? Esa moneda, ¿no? En el caso además curioso porque, bueno, eso fue yo creo una de las cosas que atrajo el ataque del 1147, porque en el 1146 atacaron primero los genoveses y pactaron, aprovechando un vacío de poder, pactaron y los almerienses tuvieron que pagar unas grandes cantidades de dinero, de oro, ¿no? Que precisamente luego en el 47 volvieron de nuevo los genoveses y fueron los más interesados en saquear a Almería, ¿no? En saquearla hasta el punto de que incluso estaban dispuestos castellanos, incluso los catalanes, a que volvieran a pagar los almerienses y dice, pero los genoveses tenían intenciones de hacer ese saqueo, aunque yo creo que se llevaron la gran sorpresa de que ya Almería estaba bastante, porque se había producido, por lo que estamos investigando ahora, en el 46 ya hubo mucha población que se fueron ya incluso con el oro, ¿no? De hecho, Almería ya no tenía el almirante de la flota, que era una de las grandes personalidades del Estado, ¿no? Ya se había marchado también y Almería estaba en una situación que iba a ser fácilmente pasado. Se habla también de, porque bueno, ahí se esclavizó a todo aquel que no pudo pagarse su rescate, pasó también igualmente a ser esclavo y fueron vendidos, ¿no? Hay quien dice incluso que todo lo que es toda esa industria textil que empieza a Cataluña y Italia es fruto precisamente de muchos almerienses que se los llevaron prisioneros y que pusieron o colaboraron. De eso no hay documentación, pero es una hipótesis que parece factible, ¿no? Bueno, y en fin, un poquito como estamos en Argos y nos habla de Argos en sí, ahí tenemos un poquito, yo personalmente una confusión, Argos, entre el reino de Almería, de Granada, pues administrativamente, a quién hemos pertenecido, si hemos cambiado, pues en fin, aclararnos un poquito esa tema. Bueno, eso es también me falta mucho por investigar todo ese tema. A la hora de, si empezamos por el tema de Al-Ándalus, yo lo que más conozco, en el 711 el territorio administrativamente estaba dividido en lo que eran coras. Esas coras, la información sobre todo se conoce a través de Al-Razi, que fue el gran geógrafo de la época, y aunque su obra no se ha conservado, luego todos los geógrafos la utilizan como referente. Curiosamente, a Aludri, el primer gran intelectual de Almería, que fue un gran geógrafo, que además su obra no apareció hasta el año 65, hasta 1965, él distribuye, aunque él vive en la taifa de Almería, de Al-Mutasim, sigue distribuyendo los territorios por cora. Entonces, en ese caso, la cora de Elvira y la cora de Tudmir, que serían las limítrofes, Albox y toda la zona del Valle de la Almanzora estarían en la cora de Tudmir, dependerían de Murcia, no de
Elvira, que era donde estaban, ¿no? Luego, cuando se forma lo que se podría incluso considerar las primeras taifas, que son finales del siglo IX, hay una gran crisis que se ha interpretado el sector tradicional como que eran los hispanos reacios a islamizarse. Eso es falso, sino la crisis es realmente la población se ha arabizado y se ha islamizado, pero el gobierno sigue estando en manos árabes y reivindican ellos que son tan andalusíes como los otros y reivindican cotas de poder. Entonces aquí aparece en esta zona el territorio de los marinos de Pechina. Esos marinos de Pechina todavía existe la confusión que hemos tratado de quitar aquí, el que Purchena, y si es Purchena pues también por toda esta zona, dependería de los marinos de Pechina. No, el territorio de los marinos de Pechina estaba más localizado en aquella zona y la confusión es lo de Marchena, Purchena, que aparece en los textos. Esta zona seguiría todavía en la zona de Murcia. En el siglo XI, lo que estamos conmemorando ahora, ahí sí se forma una gran taifa, que esa taifa, lo que ha aludido antes, entonces toda esta zona del Valle de Almanzora sí se gobierna desde Almería. Ya ha entrado el siglo XI, porque Almería fue la primera gran taifa de Al-Ándalus, la primera gran taifa, porque tenía unas grandes rentas, como digo, y Jairán pudo hacer un montón de obras públicas que no he detallado, pero que bueno, las conocemos muy bien, ¿no? Pero luego la gran taifa fue Sevilla. Sevilla fue la gran taifa, que no empezó como taifa hasta el año 1026, entre una fecha tardía, ¿no? Pero luego conquistó incluso toda esta zona y hubo un momento en que incluso toda la parte esta de Valle de Almanzora se gobernó desde Sevilla, muy poco tiempo, porque se independizaron después igualmente, ¿no? En la época almorávide y almohade no está muy claro también cómo se distribuía, ¿no? Pero curiosamente, por lo menos, yo creo que toda esta zona estaba más en esos momentos también desde Murcia, y la zona de Purchena, toda esta zona se gobernaba más desde Guadix o desde Baja, porque tenía más relaciones, ¿no? Y solamente fue luego, cuando en la época nazarí, cuando se vuelve a que también, en cierto modo ahí se ve también esa configuración de la provincia de Almería, ¿no? Cuando todo ese territorio también, aunque en el estudio que ha hecho Robert Póquito, que le encargamos también para que viera todo ese territorio de Almería, él basándose en mármol establece varios territorios, ¿no? En esta parte hablaba de Vera, ¿no? Como todo estaba centralizado también en la zona de Vera, y luego no estaba claro también si Vera dependía directamente de Granada o si Vera dependía territorialmente de Almería, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la historia se va viendo muchos cambios, ¿no? Entonces, pero que es un tema todavía abierto y que hay que cambiar. Juan, que conoce mejor esa época. No, sobre eso, yo quería hacerte una pregunta. Mira, resulta que cuando yo estaba en esta zona hace muchos años, me dieron una serie de textos sobre Gil Sumuntán, es decir, Somontín. Y claro, eso coincide con el siglo IX y lo que tú has llamado la primera taifa, que es la época de Omar Ben Hassum, es decir, este muladí que se subleva contra el califa Abdala, en fin, que era más débil y que fue perdiendo territorio, y siempre se ha planteado como que era una reacción de los mozárabes frente a la arabización, ¿no? De hecho, luego Abdalrahman III entró por el Valle de Almanzora, por Tíjola, tal, tomando mozarabía por mozarabía, es decir, pueblecito por pueblecito. Había una serie de pueblos que estaban, es decir, mientras que los árabes se establecen en los pueblos del valle, los ricos, que luego totalmente comprobado como hay una serie de castillos y son totalmente mozarabíes, mozárabes por la cerámica en lo alto de los cerros, es decir, como si los mozárabes hubieran sido apartados y se hubieran hecho pueblecillos pequeños de esto. Incluso los tesorillos que aparecen de esa época son aglavitas, del norte de África, monedas aglavitas o fatimitas, como si los mozárabes estuvieran aliados con los más radicales del Islam de entonces para luchar contra los meccas. Justamente en Macael Viejo, en Sierra Cabrera, hay un tesorillo en un sitio que se llama Inox, también terminan aquí, y ese tesorillo, muchas monedas eran del norte de África, fatimita y todo esto, ¿no?
entonces extraña que aparezcan aquí salmones con tanta abundancia. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que esta zona no perteneciera a Murcia ni en esa época, ni esto, sino que perteneciera a Elvira o a Raya, y que ese Somontán, que muchas veces mucha gente dice que está en Jaén, sea realmente de la Almería, y quizás fuera, porque sabes que Somontín y Purchena pues, están a 4 o 5 kilómetros, ¿no? Sí. Que realmente se esté refiriendo a un nombre más primitivo del siglo IX de Purchena, y que ahí hubiera pues un gran castillo centro de apoyo a Omar Ben Hafsun, y por eso en Purchena o en Somontán aparecen esos poetas que son tan famosos y que eran de Somontán. Porque yo estoy investigando y el Somontán de Jaén ni me aparece, y no sé por qué dicen que es de Jaén. ¿Tú lo sabes eso? O? Sí, bueno, hay polémica, pero yo creo como tú que ese Somontín de Jaén era el Somontín de aquí. Entre otras razones porque también, bueno, en esos momentos también estaba la Cora de Jaén, y la Cora de Jaén llegaba a esta zona. De hecho, Purchena también en ocasiones, por ejemplo, Ibn Said al-Maghribi la incluye en el reino de Jaén, no la incluye en el reino ni de Almería ni de Elvira, sino la incluye en el de Jaén. Lo que disiento, bueno, porque eso es muy conocido también, toda la historia de Al-Ándalus son siempre poderes locales contra poderes centrales en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay épocas en las que prima ese poder central y hay momentos en los que afloran los poderes locales, ¿no? Entonces cuando afloran los poderes locales en finales del siglo IX y efectivamente Omar Ben Hafsun aglutinó un gran descontento de muchas poblaciones y llegó a tener pues extenderse por toda esta zona, ¿no? Él tenía muchas relaciones también con los norteafricanos, sobre todo en ocasiones si él estaba enfrentado a los omeyas de Córdoba, pues si también estaban enfrentados a los fatimíes, pues lógicamente se apoyaba en ellos. Yo ahí disiento de que fueran mozárabes, yo no hablaría de mozárabes, eran muladíes, ¿no? Aunque luego se sabe que el mismo Omar Ben Hafsun pues se convirtió al cristianismo, pero muchas veces eran cosas más puntuales como acciones de rechazo, ¿no? Esto la verdad es que son 8 siglos y ahí hay una historia impresionante, ¿no? Porque luego iríamos cuando afloran, no me he detenido en algunos momentos, pero otros claves son cada una de esas taifas, ¿no? Aquí también había, a mí me salió cuando estuve preparando una conferencia en Purchena este verano, pues me salen allí muchas familias, una de ellas era los Banu Milhan. Los Banu Milhan, que parecen que eran bereberes, pero estaban establecidos en esa zona, y van a aglutinar también unas taifas por esta zona, por la zona sobre todo de Purchena, Baza, que de hecho luego también vuelven a aflorar en el siglo XII, cuando Ibn Tufail empieza precisamente siendo primero secretario de uno de los Ibn Milhan que estaba gobernando en la zona de Baza, que luego ya pasa a Granada a ser secretario del califa almohade, ¿no? Y una época también muy convulsa es todo lo que es la época de Ibn Danish, lo que es el siglo XII, que precisamente igual todos estos territorios igual se oponen a los almohades y están gobernándose de modo autónomo, ¿no? En toda la zona de Ibn Hamush, la zona también de todo eso Jaén, y toda esta zona también, la parte del Valle de la Almanzora más arriba, tenía en determinados momentos estaba más relacionada con la zona de Jaén que con la zona de Almería, ¿no? Entonces eso hay muchos vaivenes, ¿no? en la historia. Entonces, ¿tú no piensas que Somontín pueda ser Purchena? Sí, no, ese Somontín no que sea Purchena. Bueno, a la hora que te refieres, porque lo raro es cuando hablan de los castillos, ¿no? Y en Somontín no hay castillo, ¿no? Es que el castillo de Somontín es una cosa muy pequeña, pero en cambio el de Purchena tiene una continuidad desde la época argárica. Le pasa lo mismo que al cerro este que hemos hablado de Vera. Hay tumbas, se descubrió una tumba argárica, ¿no? En Vasija y en Cista. Y había una continuidad en el tiempo, porque un cerro en todo el centro, como tú dices, al lado del río, tal, unos cerros carismáticos sobre el territorio. Entonces, si hubo un punto fuerte en esa zona, tuvo que ser Purchena. Sí. Y entonces,
puede ser, como estamos hablando de una época anterior a Burjana, que a lo mejor una época anterior se pudiera llamar Hin Somontín, y que luego haya quedado para una zona más pequeña el Somontín como para una alquería, como pasa nada. Estaba Abdera, que era un cerro, y luego la alquería, cuando se traslada, se llama Samá también la alquería de Adra, y es un sitio que está a 4 o 5 kilómetros. Sí, ahí lo único es que Purchena es un topónimo latino, ¿no? Esos topónimos que terminados en ena vienen de Porcius, en el caso de Porcius, Purchena, ¿no? El caso de Marcius, Marchena, ¿no? Y muchos de esos que han dado. Entonces, es un poco, bueno, lo que sí más que, porque ahí se habla de un gobernante, no recuerdo bien el nombre, pero se daba muchos datos, que incluso tenía un poeta, que lo hemos incluido en la biblioteca de Al-Ándalus, y describía incluso el poeta, había dos, sí, los dos poetas estos de Somontín, pero es que de Somontín hay también otros posteriores que ahí sí se veía que todo ese territorio dependía de Almería, ¿no? De hecho, algunos de los geógrafos mencionan, ¿no?, que ese territorio unas veces dependió de Jaén y otras veces dependió de Almería, ¿no? Entonces, pero los poetas estos de finales del siglo IX, es curioso porque yo recuerdo que había poesía incluso que describían en los palacios que tenía un palacio, bueno, no en plural, sino un palacio que aludía al mármol también, ¿no? Entonces debía de ser también ahí bastante cercano. Yo creo que sin duda en ese caso se están refiriendo a la zona de Somontín y Purchena. Que ahora el nombre Somontín se está refiriendo a Purchena, aluden a distintos castillos. Aluden Yo recuerdo que nuestro señor decía que Purchena era la torre del agua en árabe. Decía que esa era, y lo explicó en una conferencia. Además que en la torre principal de Purchena tiene una fuente dentro, y para la gente se pueda, es decir, una torre albarrana que se mete. Entonces Rosselló, ¿quién es Rosselló? El que fue el director arabista y del Museo de Palma de Mallorca. El director. ¿Qué mantenía? Mantenía que Purchena, el nombre significa... Sí, torre del agua. No, pero torre en árabe es Burj. Sí, Bursana. Cuando dan al Borge y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mandando. Entonces, luego Buraya, que es un siglo que lo ha dado al Buraya al Boreo, ¿no? Entonces, otra cosa es que aparezca Burj al-Mar, o sea, la torre del agua, pero de Burj al-Mar no ha dado Purchena. Otra cosa es que allí es conocida una torre que se llama la torre del agua, ¿no? Y que, bueno, pueda venir del mismo nombre árabe, que sea una traducción, pero eso es distinto. ¿Pero tú has visto el topónimo Purchena, como tú has dicho, lo has visto en el siglo IX o siglo X, o ya lo has visto en el XII? Purchena, sí. Bueno, primero luego hay que pensar en que los mismos geógrafos muchas veces se confunden, y ellos mismos eran unas personas que a veces tenían competencia y otros no tenían competencia, se copiaban unos a otros. Entonces por eso hay que ir bastante siempre al origen de la competencia de quién está hablando, ¿no? Yo ahora me interesa mucho, en el caso de Purchena, las primeras veces que aparecen, la primera cita aparece en el texto de Ibn Hayyam, que habla de los marinos, pero yo creo que ahí es un error, una errata, que no es Burjana, sino es Marchena, porque a ellos les sonaba más Burjana que Marchana, que no era conocido, aunque Marchana había en esos momentos bastantes autores, incluso luego de la época posterior. Eso es Ibn Hayyam, que por ejemplo en el caso de Almería yo me lo estoy planteando también, desde cuándo Almería es conocida como Almería, ¿no? Entonces ahí veo, por ejemplo, Al-Udri siempre menciona Almarilla como Almarilla, mientras que antes empezó siendo conocida como Marilla Bayana, ¿no? Eso por ejemplo lo cita Al-Bakri, ¿no? Entonces habría que afinar mucho de ver, y eso hay que ponerlo en cada contexto, qué autor, eso sí lo trato de hacer. En las fichas estas que habéis visto son las fichas de Robert Pocklington, ¿no? Y él, una de las cosas que es fundamental es siempre cuándo es la primera vez que se documenta cada topónimo y en cada idioma, ¿no? Entonces, pues eso ponerlo. En el caso de Purchena, siempre la mencionan como Purchena. Burjana, lo único, una vez es Burjana y otra vez es Burjana. Y quizás ahí se refiera, perdón un momento, quizás sea el error de Rosselló que el tema de Burjana
pero eso simplemente la alteración de Burjana y Burjana es que no es árabe, pero que luego ese Burj que lo pueden hacer no es como elemento independiente de torre, sino como Burjana, como una variante de Burjana. La crónica de Arif, que es del siglo, es lo último que os dejo, ya estoy cansando. En la crónica de Arif, que cuenta cómo Abderramán III va a ir por el norte, por Serón, y va tomando, igual que hizo don Juan de Austria, hace exactamente Abderramán III con su ejército, para someter a todos estos pueblos. Y entonces nombra Díjola, va pasando, nombra otros pueblos que no los voy a identificar, luego nombra Oria, que habla del castillo de Orías, son los castillos que hay ahí, se conservan muy bien todavía, y en cambio no nombra a Burchena y nombra a Sumuntan. Es decir, nombra, entonces por eso digo que olvidar a Burchena siendo una ciudad tan importante y pasando, quiere decir que cuando justamente llega a donde tiene que nombrar, Burchena nombra a Somotil. Entonces digo, tiene que ser algo así, porque por eso era mi pregunta, si tú podías concretar cuándo aparece Burchena por primera vez, si es del siglo IX, o en el 10 o en el 11, ¿no? O sea, es importante eso. Sí, no recuerdo que, bueno, la campaña esa de Abderramán III es muy célebre porque es lo que hizo el califa, todavía no era califa, pero él, ante un estado que estaba totalmente atomizado, era de su abuelo Abdallah, lo que hace primero es decir, voy a recomponerlo. Lo primero se viene a lo que era la antigua Cora de Elvira, porque la Cora de Elvira era donde se había establecido el Yun de Damasco, que eran los omeyas, ¿no? Entonces, efectivamente, vino por esta zona y lo que venía era, le rendían pleitesía o si no lo atacaba y desmantelaba los castillos, porque entonces los castillos realmente es otra de las cosas que hay que ver en la historia de Al-Ándalus, cuando hay momentos en los que no interesa el poder central que haya castillos y los destruye. Eso fue lo que hizo también Abderramán III. Y luego hay momentos en que la gente se encastilla, ¿no? Y eso se ve sobre todo también aquí en Almería, lo vemos muy claro, cuando hay líneas, esas líneas de castillo y esas líneas sobre todo de torres, que son momentos en los que son lugares fronterizos, ¿no? Y hay necesidad de fortificarse, ¿no? Pero bueno, eso hay que investigar mucho. Pero bueno, me parece interesante lo que planteaba por el de ahí, porque salía, yo me acuerdo, salía Sierro, creo, hay unos topónimos también un dato particular. Oria, Contíjola, es que no me acuerdo, hace muchos años. Vamos a... Bueno, pues sin más, agradecer a Jorge Virola esta magnífica presentación, disertación que ha hecho, el extraordinario audiovisual que ha hecho, y bueno, estamos ya en niveles de verdaderos expertise, verdaderos expertos aquí en historia, y esto daría para horas y horas, pero me parece que es también un momento oportuno porque tú también tendrás que regresar a Almería. En nombre de la directiva de estar presidente hoy aquí en funciones de audiovisuales, me toca a mí agradecerte en nombre de toda la Junta Directiva al que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y buenas noches.